Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es lunes 18 de abril del 2022. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados al día jueves. Recuerden, el viernes pasado fue feriado. Viernes Santo en Buenos Aires, Good Friday en Estados Unidos. La volatilidad el día jueves de la semana pasada subió un 4.03%, instalándose ligeramente arriba de la Exponential Moving Average de 3, lo cual lo pone en un modo alcista. El MACD con rumbo alcista también, arriba del soporte del promedio ponderado de 200, debajo del D50. Y esto claramente fue un problema, lo cual generó, además del fin de semana largo por delante, la incertidumbre del conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania, mucha incertidumbre para el fin de semana. El SPY, el Standard & Poor's, cayó 1.25, instalándose claramente debajo del promedio ponderado de 50 y del de 200. Fíjense que en el fondo lo que está haciendo es un patrón que algunos traders le llaman el patrón de la galletita o Oreo, que es un patrón bajista, MACD con pendiente negativa, todavía el ADX en 15, o sea, no hay a la vista ninguna información de lo que podría significar un relief rally. De hecho, el RSI debajo 44. Lo mejor que le podría pasar a este mercado es consolidar en un movimiento lateral, pero recuerden, cuidado con esto, que este es un patrón bajista y si tiene follow through, hoy puede haber más caídas. Triple Q, que es el Nasdaq, el mismo patrón del cual estoy hablando, también con una baja del 2.29, debajo del promedio exponencial de 3, del D50, del D200. En fin, de todas maneras, fíjense que está en ciernes una formación de largo plazo de un hombro, cabeza, y esta podría llegar a ser la formación de un hombro, con lo cual podría venir un rebote alcista. De todas maneras, la contrapartida contra el Nasdaq, que es la suba enorme de los rendimientos de los bonos, que es de alguna manera inconducente a la suba de los precios del Nasdaq. El Russell 2000, la evolución de las 2000 empresas de capitalización media con una baja del 0.97 debajo de la EMA3, que es la línea verde, debajo de la SMA de 50, está bajista en el largo plazo en el proceso de un dead cross. Las empresas industriales ahora, Dow Jones, con una baja del 0.39, ubicándose prácticamente en el borde de la línea verde, que es la EMA3, pero debajo de la SMA de 200 y la de 50 con un MACD con pendiente negativa. Fíjense la de X por el piso, o sea, es impensable por ahora el desarrollo de un relief rally. En lo que se refiere a los commodities, imparables a nivel mundial, el jueves con una suba del petróleo del 1,47 arriba de la EMA8, un cruce de MACD, lo cual augura mayores subas del petróleo, y esto le pone muchísima presión a la suba de la inflación. En lo que se refiere al ETF del gas natural en Estados Unidos, la suba el jueves fue del 3,98%. Esta gigantesca suba se la debemos precisamente al embargo que impuso Occidente a Rusia sobre el petróleo y el gas. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos, esta mañana con una baja del 0,7, totalmente exuberante, ya estamos hablando de 28,26, o sea, 2,8 puntos arriba, lo cual obviamente augura una intervención de la Reserva Federal. En lo que se refiere a lo que estamos mirando todo el tiempo, qué es lo que pasa con la inversión de los bonos. La inversión de los bonos, mirado incluso desde el punto de vista semanal, los bonos de 30 con respecto a los bonos de 2 años ya salió de la condición de inversión que fue un spike, un outlier en lo que se refiere a la inversión de los bonos, y ya no se está viendo este fenómeno, lo cual de alguna manera es positivo, más allá de que lo que está ocurriendo es que, bueno, algunos mercados los afectan muy negativamente, como podría ser el Nasdaq. Los refugios naturales del público
es el oro. El oro bajó un 0,33 el jueves de la semana pasada, pero quedó arriba de la EMA 3, arriba de la SMA de 50, arriba de la de 200, con MACD en inicio de ciclo alcista, con lo cual augura más subas. En cuanto a la plata bajó un 0,46, pero también encontró soporte en la EMA 3. Está arriba de la SMA de 50, arriba de la de 200, después de un proceso de dead cross. Quiere decir que se va claramente para arriba, ¿no? En lo que se refiere a algún otro tipo de cobertura, como podría ser monedas como las criptos, en este caso Bitcoin, ¿qué es lo que vemos acá? Bajó un 0,72. El tipo de vela que hizo podría ser una vela de fin de caída. Ya el histograma está alcista, ¿eh? Ya la de X empezó a cambiar de rumbo. Así que vamos a ver cómo progresa esto y si vemos alguna condición de squeeze entre estos dos indicadores como para pensar que podría haber alguna suerte de relief rally. En lo que se refiere al Bitcoin, claramente sigue un poco la presión típica de lo que está ocurriendo con el Nasdaq, por eso está en este momento en un patrón claro de Blue Ace Failure, ¿eh? De todas maneras, este tipo de vela podría indicar que este es el final de la caída. Y en lo que se refiere a las empresas petroleras beneficiadas con esta crisis, por ejemplo, Petrobras bajó el jueves 0,21%, YPF subió el 0,78% y en el mercado local, para ver qué pasa con las acciones de Argentina, Grupo Galicia rebotó un 0,30%, pero de todas maneras ligeramente debajo de la EMA 3 y ligeramente debajo de la EMA 8. Algunas otras petroleras, como por ejemplo Chevron en Estados Unidos, una baja de 0,5%, Valero también en Estados Unidos, con una suba del 0,89%. En cuanto a las empresas que explican el movimiento del 50% del Nasdaq, Amazon una baja del 2,47%, Facebook con una baja del 2,24%, peinando la pendiente de la SMA de 50 sin límite, Netflix, que es una de las empresas que presenta earnings en el día martes, es una major, el día jueves bajó un 2,65%, Microsoft. Fíjense, todas las empresas del Nasdaq muy lastimadas, con una baja del 2,71%. Google. Google con una baja enorme del 2,44% y fíjense haciendo el Oreo Cookie de vuelta, con un engulfing pattern tremendo, MACD enterrada, probablemente vuelva a testear el piso este del orden de los $2.500. En lo que se refiere a algunas otras empresas de alta tecnología, Tesla, por ejemplo, bajó el 3,66%. Recuerden, Tesla presenta earnings el día miércoles. Apple con una baja enorme del 3,00%. Es decir, el mercado pinta muy complicado para las empresas de alta tecnología. En lo que se refiere a lo que está ocurriendo con el Nasdaq para la apertura, 40 puntos abajo, fíjense que logró mantenerse después de una excursión por debajo de este retracement del 61%, es como que lo estuviera respetando el RSI del día. Empezó su rumbo alcista. Vamos a ver si esto lo puede mantener. El papel se está manteniendo, el futuro al menos del Nasdaq, arriba de la mitad de la línea del pre-market. Este podría ser un buen dato que pudiera explicar alguna suerte de recuperación. El RSI de las 4 horas está también alcista, el de la hora también lo está, así que probablemente el mercado tenga alguna pequeña recuperación en la mañana del día de hoy. En lo que se refiere al resto de los futuros, vamos a ver Standard & Poor's. El Standard & Poor's 13 puntos abajo. De paso aprovechemos a mirar qué es lo que está ocurriendo con la volatilidad para la apertura. Está 0,98% arriba,
está debajo del Trendinator, peinando la EMA 3 y la EMA 8 por debajo. Commodity del día alcista, ese no es tan buen dato. El tipo de vela que está haciendo el Standard & Poor's, bueno, todavía no podríamos decir que este es un fin de caída. Vamos a ver cómo progresa en el curso de la mañana. En cuanto a los futuros del Dow Jones, 59 puntos abajo, misma situación del resto de los índices. Bueno, el futuro del Russell 2000 con una baja del 5.5 puntos abajo para la apertura. En lo que se refiere a esta semana, tenemos bastante información. Hoy prácticamente no hay información, salvo algún funcionario de la Fed de segundo nivel. Mañana martes se publican los permisos de construcción y los earnings de Johnson & Johnson, IBM y Netflix como empresas notables. El día miércoles se publican los permisos de construcción, perdón, ventas de casa de segunda mano y los inventarios de petróleo. Y también se publican los earnings de Tesla, de United Airlines y de Whirlpool. Recuerden que específicamente los earnings de las empresas de aviación están andando bastante bien, específicamente lo que pasó con Delta, lo que pasó con United Airlines, que están funcionando bien. El día jueves se publica el subsidio al desempleo, el índice manufacturero de Filadelfia, y el señor Powell, presidente de la Reserva Federal, habla 2 veces el jueves, a las 12 y a las 14 horas. Aprovechemos a decir también que Argentina publica el día jueves el índice de actividad económica en el medio de un proceso inflacionario que tiene la Argentina en el segundo valor más alto de inflación, seguido de Rusia, un país que está en el medio de un conflicto bélico. También en cuanto a los earnings entre jueves y viernes, que es lo más importante, vamos a ver AT&T, Dow Jones, American Express, Verizon, SAP, entre algunas de las empresas. Bueno, recuerden que en este entorno de alta volatilidad, donde la volatilidad, como hemos visto, se encuentra por encima de valores de 20, el entorno de un pop-up and drop es el contexto en el que nos vamos a tener que desgraciadamente mover. Así que con volatilidades arriba de 20, el mercado es muy peligroso por la deformación de la curva de volatilidad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana.